Muy buenas noches. Nos encontramos en el emblemático Teatro Adolfo Mejía, en donde llevaremos a cabo el primer debate de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar en esta contienda electoral a la Alcaldía Mayor de Cartagena 2016-2019. En esta oportunidad tenemos un formato participativo en donde es la ciudadanía quien realiza las preguntas. Hemos invitado a más de 30 organizaciones gremiales, cívicas y líderes de la ciudad para que formulen sus preguntas a los candidatos. Todas las campañas fueron invitadas a este espacio democrático, se mantuvo comunicación permanente con cada una de ellas, dando espacio a los 8 candidatos en contienda electoral. Las reglas de juego fueron socializadas previamente con los candidatos y sus jefes de debate. Lamentamos la ausencia de uno de los candidatos, Manuel Vicente Duque, quien igualmente estuvo invitado. Damos la bienvenida a los ciudadanos presentes que nos acompañan y sobre todo y muy especialmente a los candidatos que sí le cumplieron a la democracia. En esta oportunidad, candidato Antonio Quinto Guerra del Partido Conservador Colombiano, candidato William García del Movimiento Todo por Cartagena, candidato Andrés Betancourt del Movimiento Ciudadano Cartagena Confirma, candidata Gina Benedetti del Partido Centro Democrático, candidato Reinaldo Manjarrés del Partido Unión Patriótica, candidato Fabio Castellanos del Partido Verde y la candidata Rosario Romero del Partido AICO. Dadas las reglas de juego, dejamos la silla vacía para el candidato Manuel Duque. Las reglas de juego son las siguientes, señores candidatos y ciudadanos presentes. Al momento de ser llamados, los ciudadanos deberán ponerse de pie y leer la pregunta que han formulado previamente. Señores candidatos y candidatas, tienen 1 minuto para responder las preguntas que son individuales y 45 segundos para aquellas que sean colectivas. En caso tal sean llamados para opinar o comentar alguna de las respuestas de uno de sus contendores, igualmente tendrán 45 segundos. Durante todo el debate y por una sola oportunidad, cada uno de ustedes tiene derecho a solicitar réplica, para lo cual tendrá máximo 30 segundos. Ahora sí, empecemos. Además de la salud, la educación y sin duda la superación de la pobreza, el tema del empleo es una de las prioridades ciudadanas para los cartageneros, de acuerdo a la última encuesta de percepción ciudadana de Cartagena, ¿Cómo vamos? Precisamente sobre este tema, la primera pregunta está a cargo de María Cristina Bustillo, académica y miembro del Observatorio del Mercado Laboral. María Cristina, tu pregunta. Dada la existencia de brechas entre la oferta y demanda de empleos en la ciudad de Cartagena, ¿cómo articularía actores claves para contribuir a cerrarlas a futuro, teniendo en cuenta las apuestas productivas, el compromiso con el empleo decente, el sector productivo, el sistema educativo y el Estado? Esta pregunta es individual y va dirigida para el candidato Antonio Quinto Guerra. Candidato tiene 1 minuto. En nuestro gobierno trabajaremos con sinergia entre la empresa pública, el Estado y la academia. Vamos a modificar nuestro estatuto tributario, vamos a incentivar a las nuevas empresas en la ciudad de Cartagena, exonerándolos del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio para que pueda generar mano de obra local. Muchísimas gracias, candidato. Muy conciso. Candidata Gina Benedetti, ¿qué opina de la respuesta del candidato Quinto Guerra? ¿Tiene alguna propuesta diferente? Tiene 45 segundos. Agradecemos, por favor, espichar el acercamiento indiscutible entre la academia, sector productivo y, lo más importante, crear con ese estatuto tributario que ya lo hemos estudiado, los espacios para que los inversionistas lleguen y poder, de la mano de la alcaldía, de la alcaldesa, poder traer esa inversión internacional a Cartagena para poder nosotros abrir esos espacios a los jóvenes. Hoy sabemos que el 17% de la juventud están sin empleo. A ellos le apuntamos, acercar a la academia, sector productivo y focalizarnos en la juventud. Muchas gracias, candidata. La siguiente pregunta viene de la zona rural, que por problemas con la movilidad del día de hoy, por la lluvia y por ciertos acontecimientos no nos pudieron acompañar, pero merecen que su pregunta sea entregada porque cumplieron las reglas de juego. Me voy a permitir leerla. Esta pregunta continúa con el tema del empleo, viene de parte de Elías Marimón, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Leticia en el Canal del Dique. La pregunta de Elías es la siguiente. En Leticia y Recreo, no el barrio El Recreo, sino Recreo en la zona rural,
Más del 90% de la población es desempleada. Somos agricultores y pescadores. Se acercan macroproyectos para el Canal del Dique. ¿Qué tiene pensado para incluirnos como mano de obra sin perder nuestros oficios ancestrales? Esta pregunta está dirigida al candidato William García. Candidato, tiene máximo 1 minuto. El desempleo en Cartagena tiene una alta tasa y especialmente en los corregimientos. El 90% en Leticia y Recreo precisamente se ha dado por la falta de inversión por parte del distrito de Cartagena en materia de agricultura, de pesca y también de no regular la mano de obra industrial. Es decir, toda la zona industrial, el único requisito es que tenga un certificado de vecindad expedido por un inspector de policía. Lo que requerimos es precisamente que sea el distrito quien regule a través de un decreto que estos certificados solo deben ser expedidos por la administración distrital bajo un riguroso cuidado para evitar que mano de obra de afuera, de Barranquilla, de Medellín, de otras latitudes de la ciudad, se utilicen en Cartagena, dejando a los cartageneros sin esta posibilidad. Muchas gracias, candidato William García. Candidato Andrés Betancourt, ¿qué opinión le merece la respuesta del candidato William García? ¿Usted tiene una opción diferente? Sí, de manera clara nosotros tenemos que promover la organización de empresas solidarias y cooperativas para los corregimientos en el sector ambiental, agroindustrial y turístico, y de esta forma nosotros generar mayor y mejores empleos en la ciudad de Cartagena y sus corregimientos con calidad. Muchísimas gracias, candidatos. En Cartagena, más del 29% de la población está en la línea de pobreza. Muchas de esas personas habitan en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo que además se ponen en condición de vulnerabilidad frente a eventos naturales. Le damos la palabra a Alex Durán, director general de Techo Cartagena. Alex, tu pregunta. En Cartagena, cerca de 28.000 familias viven cerca de 28.000 familias en zonas de alto riesgo. ¿Qué propone su programa de gobierno para solucionar los problemas de asentamiento informales en Cartagena? Gracias, Alex. Esta pregunta va dirigida al candidato Reinaldo Manjarrés. Candidato, tiene 1 minuto. Hay un micrófono prendido. Sí. Como alcalde de la ciudad de Cartagena vamos a seguir promoviendo el tema de la construcción de vivienda en sitio propio y vivienda nueva en el área que tenemos dispuesta como Banco de Tierra en lo que fue el proyecto de Bicentenario. Vamos a seguir ampliando la capacidad de tierra para construir lo que necesitaba la ciudad, y como alcalde lo que vamos a hacer es presentar al gobierno nacional los proyectos de vivienda para reubicación de zonas de alto riesgo, como también por desastres naturales. La ciudad creo que adolece y algo interesante que vamos a proponer en nuestro proyecto de vivienda, que sean viviendas de un solo piso con losa, de tal manera que las familias tengan la posibilidad con recursos propios de construir el segundo piso y tengan otros ingresos que les permita generar pago de servicios públicos y unos ingresos permanentes de alrededor de 200, 300 mil pesos mensuales a la familia. Pero hay un proyecto que vamos a presentar, lo vamos a gestionar y vamos a construir vivienda para todos en la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos, en 45 segundos, ¿su propuesta se diferencia en algo del candidato Reinaldo Manjarrés? ¿Es factible lo que acaba de presentar el candidato Reinaldo? Sí se diferencia. Creo que lo importante, primero hay que hacer una reestructuración administrativa en la ciudad de Cartagena, y una de esas reestructuración tiene que ser la eliminación de Corvivienda. Más de 6.000 millones de pesos se están utilizando únicamente para el funcionamiento de esta entidad, cuando durante el año anterior solamente realizó 140 casas. Eso no puede seguir así. Crearemos una cuenta especial para que se maneje directamente con la nación y con los ofertantes de vivienda. Pero en el tema de zonas de alto riesgo implementaremos el Plan 4C. El Plan 4C es una realidad, el plan del cambio climático en Cartagena, y destinaremos los recursos especialmente. ¿De dónde? De los baldíos. Hay que empezar a comprar baldíos en la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias, candidato. Les recordamos a los candidatos, por favor, cerrar sus micrófonos una vez terminen su intervención y no acercarse tanto al mismo para no generar interferencias en el micrófono. La siguiente pregunta tiene que ver con medio ambiente. La Ciénaga de la Virgen es uno de los principales cuerpos de agua de la ciudad de Cartagena y, de acuerdo a las últimas mediciones del EPA,
la calidad del agua en esta Ciénaga de la Virgen no cumple con los parámetros para contacto primario y secundario. El turno ahora es para Manuel Batista, miembro de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2, con una preocupación sobre este tema. Manuel, tu pregunta. La Ciénaga de la Virgen está amenazada por caños que recogen y descargan desechos de toda la ciudad, convirtiéndola en una letrina. Por el aterramiento de sus bordes para la construcción de viviendas o negocios y por la desmanglarización que deja sin vida a diferentes especies marinas. ¿Qué acciones se emprendería para detener la depredación y recuperar la ciénaga? Muchas gracias, Manuel. Esta pregunta va dirigida al candidato Andrés Betancourt. Candidato, en esta oportunidad tiene 1 minuto. Gracias. De manera muy clara, queremos primero, dentro del plan de ordenamiento territorial actual, está establecido que nosotros tenemos que hacer el parque de la Ciénaga de la Virgen. Hay que realmente concretar esta idea. Segundo, poner en marcha la recuperación ambiental y hacerle mantenimiento a la bocana. La ciénaga se ha ido recuperando lentamente y nosotros tenemos que seguir activando este proyecto. Y tercero, volcar la ciudad y la zona suroriental a la ciénaga para poder ser utilizada. Si nos apropiamos de ella, vamos a tener una Ciénaga de la Virgen para la vida de los cartageneros. Gracias, candidato. Candidata Rosaria Romero, ¿tiene alguna opinión respecto a la intervención del candidato Betancourt? Sí, con respecto a la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, no podemos dejar de lado terminar el proyecto fallido de la vía perimetral. Es importante que allí no estén los asentamientos urbanos. Eso perjudica la recuperación de la Ciénaga de la Virgen. De igual manera, hay que tener incentivos negativos para las empresas que depositan, de la industria también, que depositan sus residuos en los caños y en los cuerpos de aguas que van a parar a la Ciénaga de la Virgen. De tal manera que una política pública clara en materia de vivienda, terminar la vía perimetral, incentivos negativos y multas para ciudadanos, empresas y del sector industrial que sus residuos sólidos van a parar a la ciénaga que tanto necesitan los cartageneros. Gracias, candidata. Seguimos con otro tema. 4 de cada 10 empresas en la ciudad de Cartagena se dedican al comercio, al por mayor y al por menor. Muchas de estas empresas están ubicadas en el mercado de Basurto. Gustavo Londoño, abogado de la Asociación de Comerciantes de Víveres y Abarrotes y otros sectores, quisiera preguntar sobre el mercado de Basurto. Gustavo, adelante. ¿Está de acuerdo con la ubicación del lote del Pozón para trasladar el mercado de Basurto y cómo haría usted ese proceso? Muchas gracias, Gustavo. Esta pregunta va dedicada al candidato Fabio Castellanos. Candidato, tiene 1 minuto. Presenté demanda el año anterior porque considero que no se puede entregar ese lote de parte de Corvivienda al distrito para que sean aportado a la sociedad de economía mixta. Tenemos que buscar un lote que esté en condiciones de la juridicidad y que se pueda realizar un proceso de traslado adecuado del mercado Basurto. Las sociedades de economía mixta no solamente pueden ser en la ciudad para enriquecer unos cuantos. Tenemos que abrir la oportunidad para que los ciudadanos cartageneros participen en un proyecto tan importante y lo que menos podemos hacer es trasladar la problemática de Basurto hoy para la nueva central de abasto. Por eso seguiremos acompañando los proyectos de mercados sectoriales en los sitios que están previamente determinados en el plan sectorial. Gracias, candidato Castellanos. Candidato William García, en 45 segundos, ¿qué opina del comentario del candidato Fabio Castellanos? Comparto en gran medida que no se convierta en un negocio la central de abasto. Debe ser público-privada, pero con un espíritu público. La fallida intencionalidad hace algunos años, vendiendo el metro cuadrado a 7, 8 y hasta 12 metros, 12 millones de pesos el metro cuadrado, es casi que imposible que se pueda ejecutar. El mercado de Basurto debe quedar como sectorial, al igual que desarrollar los otros. Indiscutiblemente se debe tener en cuenta la ubicación de la central de abasto. Muchísimas gracias, candidato. Le reiteramos a los candidatos y candidatas, por favor, no acercarse tanto al micrófono porque hace que el sonido no sea óptimo para la producción.
Seguimos con un tema que es de las entrañas de los cartageneros. Solo el 20% de los niños con 3 y 4 años reciben educación inicial en Cartagena y el 16% menores de 6 años presentaron desnutrición crónica en el año 2013. Frente a esta situación, hace su pregunta Vivian El Hayek, gerente de la ANDI Fundación Mamonal. Vivian, tu pregunta. En Cartagena existen cientos y miles de niños y niñas menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad que no están siendo atendidos de manera integral. ¿Qué estrategias implementará en su administración para garantizar el conjunto de acciones que requiere un niño para desarrollarse integralmente en la primera infancia? Gracias, Vivian. Esta pregunta va dirigida para la candidata Gina Benedetti. Candidata, tiene 1 minuto. Llevo en mi programa de gobierno, casualmente, como programa bandera, para los niños de 0 a 5 años, mis primeros pasos. Somos conscientes que esta es la edad más importante para que un niño reciba atención, alimentación y las bases para entrar a su preescolar. Nosotros llevamos este programa acompañado con Madres Productivas. Queremos revisar hoy la estructura que existe de la atención de esos niños. Sabemos que están en sitios que realmente no tienen ni las condiciones ni las preparaciones. Es fundamental armonizar la alimentación adecuada, la preparación y el número de niños que tienen que ser atendidos. Es prioridad en mi gobierno, soy madre, soy abuela y sé la importancia de que de 0 a 5 años es el inicio para la formación de un niño a nivel intelectual. Gracias, candidata Benedetti. Candidato Manjarrés, ¿en qué se diferencian sus propuestas de la de la candidata Gina Benedetti? Candidata, por favor, cierre su micrófono para darle paso al candidato Manjarrés. Gracias. Bueno, efectivamente, desde la alcaldía tenemos que hacer una alianza importantísima con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre las dos entidades creo que tenemos la responsabilidad de garantizarle el desarrollo integral de la alimentación a los niños. Actualmente existen la estrategia de los Centros de Desarrollo Infantil, los CDI. Con los CDI tenemos que mejorarlos. Todavía funcionan en algunas casas que se alquilan en los barrios. Creemos que todavía no llega a la calidad necesaria que exigen los parámetros establecidos por el ICBF. La idea es hacer centros, grandes centros de desarrollo infantil donde se encuentren varios hogares de estos que puedan garantizarle a los niños el desarrollo y el alimento que necesitan. Igualmente en las instituciones educativas donde podamos hacerlo y tener el desarrollo de 0 a 5, podemos también hacerlo en los colegios públicos del distrito. Muchas gracias, candidato Manjarrés. Cerramos esta primera ronda de preguntas individuales con la pregunta de David González, habitante del barrio El Sinaí, un joven que alguna vez hizo parte de una pandilla. David, tu pregunta. Conociendo que hay jóvenes que preferirían hacer parte de un proceso de rehabilitación más que de pandilla, ¿qué harían para fortalecer el sistema de salud y garantizar cupos a estos jóvenes para desintoxicarse? Gracias, Davis. Esta pregunta la responde la candidata Rosario Romero. Candidata, 1 minuto. David, en mi programa de gobierno, una de nuestras líneas estratégicas es Cartagena Segura. En esa línea estratégica de Cartagena Segura tenemos unos IDC, son Centros de Intervención de Desarrollo Comunal. Con esos centros de desarrollo comunal pretendemos llegar a todas las comunas de la ciudad de Cartagena que hoy están siendo víctimas de jóvenes en riesgo que están perteneciendo a las pandillas y que requieren de manera urgente un proceso de desintoxicación. De tal manera que este proyecto, en buena hora, una réplica de lo que se implementó en Medellín, lo más divino y lo más bello para los más humildes, que queremos llegar a cada barrio de la ciudad de Cartagena que tiene esta problemática con nuestros centros de desarrollo comunal y hacer esa intervención directa en nuestros jóvenes. Y ahí en esos centros implementar nuestro programa de Jóvenes con Esperanza. Gracias, candidata. Candidato Antonio Quinto Guerra, ¿su propuesta difiere en algo de la candidata Rosario Romero? ¿Tiene una propuesta adicional? No, puedo adicionar que vamos a crear unos grandes centros de rehabilitación públicos para los jóvenes en estado de riesgo y resocialización de los mismos. Muchas gracias, candidato. Seguimos con una ronda de pregunta colectiva. Esta pregunta va dirigida a todos los candidatos. Cada uno tiene 45 segundos para responderla. La pregunta la hace Mónica Fadul, directora de FENALCO Bolívar. Mónica. ¿Puede comprometerse usted a que el secretario de Educación trabaje con autonomía e independencia y que sea una persona de altas calidades personales y profesionales escogido en un concurso externo
realizado por una universidad foránea acreditada en alta calidad? Gracias, Mónica. Yo agregaría allí que si alguno de ustedes ya tienen pensado quién sería la persona para ocupar este cargo en su eventual administración, por favor dijeran el nombre inmediatamente. De acuerdo a las disposiciones previas para el orden de las respuestas colectivas, responde de primero el candidato Antonio Quinto Guerra. Candidato. Claro que me comprometo con la ciudadanía y con el país de nombrar no solo el secretario de Educación, sino todos y cada uno de los secretarios y los gerentes de los institutos descentralizados con autonomía, con independencia, pero natural, y obviamente no pudiera nombrar a nadie diferente por concurso con universidades foráneas como lo solicita, debido a que el artículo 315, numeral 3 de la Constitución Política Soberana señala que los alcaldes tienen que nombrar a sus funcionarios de libre nombramiento y remoción directamente a través del poder discrecional, y no lo podemos hacer a través de ningún concurso. Gracias, candidato. Continúa el candidato William García. No tengo secretarías entregadas, rifadas, ni comprometidas con nadie, ni mucho menos burocracia, ni contratación, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, no tengo nombre para secretario de Educación y considero que seleccionaremos los mejores profesionales con sus hojas de vida y su trayectoria, pero no atados a concursos de universidades externas o extranjeras o de otras ciudades de Colombia, porque ya hemos visto la experiencia que ha sucedido con la ESE Cartagena de India y todos aquellos concursos que se hacen a través de entidades privadas son manejadas para el beneficio de unos particulares. Gracias, candidato. Continúa el candidato Andrés Betancourt. De manera clara me comprometo a que los procesos de selección de cada uno de los secretarios y secretarias de la Alcaldía de Cartagena tendrán, si bien es cierto, no concursos meritocráticos, deberán ser evaluados por la sociedad civil, por la sociedad académica, y de esta forma nosotros poder seleccionar los mejores hombres y mujeres para que nos acompañen en nuestro gobierno. Prueba de ello ha sido nuestro proyecto ciudadano, que lo hemos manejado con independencia y con inclusión para todos y cada uno de los cartageneros. Gracias, candidato Betancourt. Candidata Gina Benedetti. Yo me comprometo a hacer una selección de una forma amplia. Vamos a someter esos nombres casualmente a que la ciudadanía, los gremios, consideren que tienen la idoneidad, la experiencia, la transparencia para trabajar en forma independiente, porque la problemática de salud, de educación de la ciudad no espera, y eso tiene que ser un compromiso de todos. Hoy, lo digo públicamente, la educación es prioritaria y por lo tanto lo que tenga que hacer para trabajar con todos los actores para seleccionar a esa persona, lo vamos a hacer, porque Cartagena tiene que acertar en su Secretaría de Educación, como en todas las secretarías. Por eso estamos independientes con la ciudadanía en nuestra apuesta. Gracias, candidata Benedetti. Candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, yo estaría, claro que sí, abierto a la posibilidad de recibir recomendaciones y sugerencias de hojas de vida de las personas que participan en los gremios, en las comunidades, gente que ha hecho un buen trabajo en todos los temas para armar el equipo de gobierno, específicamente en el tema de educación. Yo sí creería que tiene que ser una persona que mezcle lo técnico con el tema de la experiencia. Yo la vez pasada le hacía la invitación al profesor Luis Ramírez, que me gustaría que mi equipo de gobierno fuera secretario, pero igualmente sería una hoja de vida de entre muchas que podríamos escoger para apuntarle a alguien que conozca la educación, que como rector y premiado en el tema del ejercicio de rector, conoce de dentro la problemática y puede aportarle mucho a la ciudad. Gracias, candidato Manjarrés. Candidato Fabio Castellanos. De la forma como se hace la campaña, así será el gobierno. Nuestra campaña ha sido independiente y nuestra forma de administrar también será de igual manera. Responderemos nosotros por las personas que escojamos. Vamos a socializar con la ciudadanía y sí tenemos ya pensado quién puede ser un secretario de Educación. El nombre que le hemos planteado inclusive el de Julio Landetti. Es una persona que ha sido responsable, eficiente y eficaz en el tema de la cobertura educativa, en el tema de la calidad educativa, y estoy seguro que la ciudadanía se sentiría en el nombre de Julio Landetti un gran secretario de Educación, ya aprobado. Muchísimas gracias, candidato Castellanos, por especificar su nombre. Candidata Rosario Romero. Bueno, resulta que cuando nos preguntan, hablamos que queremos que interactúe la empresa privada, la academia,
Y cuando nos plantean la posibilidad de que la academia, el conocimiento, entre a interactuar para plantear un escenario transparente y que le dé garantías a un tema que ha sido rezagado en Cartagena como la educación, nadie está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que se construya una evaluación técnica, no solamente con las universidades foráneas, con todas las que quieran participar, para construir exámenes que tengan el perfil para los diferentes cargos, claro que sí, y que estos secretarios de diferentes despachos, de los diferentes temas de la ciudad y de la administración, sean evaluados técnicamente desde el punto de vista de conocimiento sobre el área a manejar, Gracias, de la candidata. mano de la academia. Gracias, candidata, muy amable. En este tema de la educación, que además es una de las preocupaciones principales de los cartageneros, nos damos cuenta que efectivamente es uno de los rubros más grandes que tiene el presupuesto distrital, gracias en gran medida a las transferencias que hace el gobierno nacional. Ciudades como Medellín y Bogotá lograron realizar revoluciones educativas con sus jóvenes, precisamente apostándole desde el presupuesto de ingresos locales a este tema de la educación. Llamamos entonces a Melisa Mendoza, coordinadora del movimiento Todos por la Educación en Cartagena, que tiene una pregunta al respecto. Teniendo en cuenta que es importante que involucren a otros actores del Estado, privados y de la sociedad civil, con el fin de incrementar los recursos disponibles para educación y generar corresponsabilidad, ¿qué tipo de esquemas de financiación plantea para llevar a cabo su propuesta en educación? Gracias, Melisa. Esta pregunta es para el candidato Andrés Betancourt. Candidato, tiene 1 minuto. Vamos a aumentar, y hoy me comprometo públicamente a que el presupuesto de educación va a incrementarse en el rubro de ingresos corrientes de libre destinación en un 25% en los próximos 4 años. Y de esa forma nosotros poder llegar a lo ideal de que sería del 40%. Y dentro del proyecto plan con el gobierno nacional para poder traer recursos del gobierno nacional y poder generar los nodos educativos técnicos para reinventarnos los seres de la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato Betancourt. Candidata Gina Benedetti, ¿cree que este 25% es posible conseguirlo en 4 años? ¿Usted tiene una propuesta diferente? Bueno, mi propuesta es que nosotros de los recursos propios no vamos a escatimar. Y además crear un fondo donde todos ponen, porque yo creo que esto es una responsabilidad total de la ciudad. Y yo aplaudo la iniciativa que lleva la ANDI, que está invitando a la alcaldía actualmente, la Secretaría de Educación y a todos los actores académicos a que veamos un plan maestro que se convierta en una política pública. Y allí en ese plan maestro estará también el presupuesto que necesita Cartagena para cumplir con ese reto de que no sigamos nosotros siendo nuestros colegios públicos los peores colegios en las pruebas del saber. Ahí no vamos a escatimar, esa es la base para el desarrollo de una ciudad que queremos ser una ciudad líder, competitiva, donde lo más importante es su gente. Muchas gracias, candidata. En ese mismo tema, el proyecto Visión Cartagena, la ciudadanía que participó en este proyecto determinó que una de sus quereres es que Cartagena sea una ciudad educada, amada por sus ciudadanos, pero además con una alta calidad de vida. Por eso llamamos a Luis Alfonso Ramírez, rector de la institución educativa Soledad Acosta de Samper y representante de los educadores en el Consejo Territorial de Planeación. Rector, su pregunta. Existe una brecha entre la educación pública y privada en la ciudad. El año pasado ningún colegio público alcanzó la categoría A+ en la prueba Saber 11. ¿Qué estrategia utilizaría su gobierno y qué porcentaje de recursos propios destinaría a educación para disminuir esa brecha y mejorar los niveles de calidad educativa? Gracias, rector. Esta pregunta la responde el candidato Fabio Castellanos. Candidato, 1 minuto. Hoy el distrito está invirtiendo alrededor de 3% de sus recursos propios. Nosotros vamos a llegar al 10% de los recursos propios, pero con un esfuerzo recuperando confianza. Los industriales sé que quieren apostar a la educación, pero también ellos también quieren que la administración genere confianza. Y entonces con una administración limpia, transparente, que maneje bien lo público, los industriales van a
seguramente aportar en la parte tributaria en lo que tiene que ver con aviso y tableros. 18.000 millones de pesos podemos recuperar de ahí para aportar en calidad. Vamos a acabar esa brecha en el tema de la calidad educativa, de tener un computador por cada 16 alumnos. No se puede seguir así. Fortaleceremos la parte pedagógica de los docentes, estimularemos la parte pedagógica de los docentes, trabajaremos en la implementación de la infraestructura de calidad. No podemos tener 40 niños por curso. Solo de esta manera, y además modificando los currículos, los pénsulos, mezclando